Bueno, siendo las 10:37, vamos a repasar algunas noticias porque este es un programa de agenda. Este es un programa que tiene que ver con lo que sucede en nuestro país en materia política. Y han acontecido algunas cosas, podemos que decirlo no son del pasado. así, que no son del pasado, que son de la actualidad. ¿Por dónde quieren arrancar, compañeros? Y bueno, tenemos varias cositas. Uno de los temas que no hemos abordado acá en De No Olvidar, pero que viene de larga data, es el tema del conflicto de la pesca, que últimamente ha tenido algunas vueltas, digamos, y que puede fijar de alguna forma algún antecedente de cara a otras negociaciones laborales. Recordemos, desde hace casi 3 meses el sindicato de la pesca está en conflicto porque reclaman que se suba una persona más a los barcos para que haga la guardia mientras quien maneja el timón se va a descansar. Históricamente esa guardia la hizo otro tripulante del barco. Ese conflicto se desarrolló, se profundizó, pasó mucho tiempo, no se llegaba a un acuerdo. Creo que fue la semana pasada o la anterior. Sí. Hace 10 días, ponele. Más o menos, las cámaras, las empresas de la pesca decidieron desconocer al sindicato de alguna forma y abrir un llamado a gente que quiera trabajar por afuera. Se anotó muchísima gente, además Sí, más de 8.000 personas. Sí, la promesa de retribución era bastante alta porque eran 10.000 pesos diarios si tenías experiencia y 5.000 si no. Y de alguna forma el objetivo de las empresas es salir de vuelta al mar con esta gente que se anotó, dejando por fuera el sindicato. La gente que se anote puede estar sindicalizada, no es que... Que es excluyente. Claro, exacto. Uh-huh. Sí. El problema es que de las casi 8.000, 10.000 personas que se anotaron, solo 400 tienen permiso para la pesca. Embarcar. Exacto. Entonces eso ahí genera alguna traba que hay que ver cómo se resuelve. Pero más allá de eso, la decisión de desconocer al sindicato y decir, bueno, ustedes no son interlocutor válido para negociar y buscar gente por el otro lado, sienta un precedente que si efectivamente termina siendo exitoso en el sentido de que vuelven a embarcar y a trabajar, digamos, con otra gente, puede ser un antecedente para otras negociaciones laborales en otros rubros, sobre todo cuando conflictos se pongan complicados de alguna forma. Sí, el sector de la pesca es en Uruguay hace muchos años un sector, vamos a decir, subexplotado, que ha tenido muchísimos conflictos de todo tipo entre las cámaras empresariales y los sindicatos de los trabajadores, de larguísima data. Uh-huh. Esto viene quizás del siglo XX, digamos, en el que Uruguay tenía el ILPE, que era el Instituto de la Pesca, en el que la pesca era estatal, digamos. Uh-huh, sí. Se otorgan permisos de pesca, está como muy estandarizado todo, muy burocratizado todo. Y se habla siempre de que está muy subexplotado, al mismo tiempo que nosotros sufrimos de pesca ilegal en mar territorial todos los días. Sí. Un sector que podría crecer mucho más y que esto es una parte síntoma de por qué no ha logrado crecer de otra forma. Y creo que ha llegado a un límite y que es novedoso en el sentido estricto de novedad, sí. digamos, para dónde puede llegar a salir esto y lo que signifique como antecedente para otras negociaciones sindicales en el medio del comienzo de rondas salariales que abarcan al 75% de los trabajadores, más o menos. Sí, ahí hay algunas ya lecturas de abogados laboralistas que dicen, bueno, toda cosa que la empresa quiera negociar, sí o sí va a tener que acudir al sindicato, entonces ahí es difícil ver cómo esto se va a terminar resolviendo, porque la ley lo dice, el sindicato es el interlocutor válido para negociar determinadas cosas. Pero esta movida de alguna forma sí les permite, porque recordemos que si bien hicieron el llamado y convocaron a la gente, todavía no salieron al agua. Si efectivamente les permite volver, recordemos, son 3 meses sin trabajar directamente, ¿no? Es un problema bastante grande. Veremos cómo se termina resolviendo. Obviamente que el sindicato, incluso luego que pasó esto, empezó a aceptar algunas cosas y estaban dispuestos como a arreglar el conflicto. Hasta ahora todavía no hay novedades de un acuerdo entre las partes. Sacaron un comunicado desde su cuenta de X hace unos días, justamente avisando a los navegantes que si bien en la tarde del 14 de agosto, estamos hablando ya hace unos 4 días, circularon versiones que decían que el conflicto de la pesca se había solucionado, el propio sindicato se dio a aclarar que eso no es así y la información real era que el sindicato, como bien contaban, aprobó por unanimidad en la mañana del 14 de agosto una propuesta del Ministerio de Trabajo que las empresas todavía no conocen.
Exactamente, incluso hubo una mediación del Parlamento, del Senado en este tema, que bueno, eso se dio eso, ¿no? El sindicato acepta la propuesta del gobierno, todavía no fue aceptada por las empresas. Exacto, termina este comunicado con un concepto que me parece bastante clarificante, al menos que dice: el rumbo está claro, transformar la pesca en una actividad relevante para la economía, generadora de miles de empleos, atractiva para inversores y generadora de divisas para el país. Esto desde la cuenta del sindicato a través de la cuenta de X. Veremos qué pasa con este conflicto que desde hace varios meses ya viene. Sí, más de 80 días. Sí, cerca de 3 meses. Exactamente. Nos vamos, si les parece, a la situación de ANCAP. Vamos. De la pesca nos vamos al petróleo, al ANCAP, pero no es con petróleo exactamente lo que está sucediendo en cuanto al conflicto, ¿no? No, en realidad lo que pasó es, estamos a 18 hoy, hace aproximadamente 10 días, capaz que un poquito más, o desde hace como 10 días, hay una fuga en la boya petrolera de José Ignacio. ¿Qué significa esto? Nosotros compramos barriles de petróleo crudo que se almacenan en José Ignacio y por un oleoducto van hasta la refinería de La Teja en Montevideo. Ahí. Hay una fuga que pasa al mar directamente, que no lo han logrado solucionar todavía. Hace 3 días más o menos, o 4 quizás ya, ANCAP paró la refinería de La Teja porque al no poder estar recibiendo el crudo de buena forma y resolver la fuga en la boya petrolera, podía generar problemas propios en la refinería. Entonces, y si bien ANCAP tiene reservas de combustibles y también puede comprar combustible ya refinado, digamos, avisaron que no van a tener problemas con la distribución de combustibles per se. Sí, el abastecimiento está asegurado, decía ANCAP. Y esto se une además a que hace unos días ya, la semana pasada y la anterior, si estuvieron por Maldonado, capaz que lo vieron, aparecieron algunas manchas de hidrocarburos en el agua, que todavía no está claro de dónde vienen. Una de las sospechas era que venía de esta fuga que mencionaba Santi de la boya de José Ignacio. ANCAP dice que no viene de ahí, que esa fuga fue cortita y la empezaron a solucionar, digamos, de forma rápida, y que luego vaciaron la boya para que no siguiera saliendo. Y hay otra hipótesis de que podría ser vinculado al traspaso que hacen entre buques en una zona que se llama Delta, que está vinculado sobre todo al abastecimiento de combustible en Argentina. Además, el gobierno de Milei hace un tiempito derogó un decreto que flexibiliza un poco la normativa que se precisa para hacer ese tipo de traslado. Entonces, hace poco, la semana pasada, el gobierno uruguayo pidió información a Argentina para saber de qué se trataba esa flexibilización de la normativa. No está claro qué fue lo que sucedió. Hay varias sospechas, una es lo de la boya, la otra es que en ese traslado entre buques en algún momento se haya derramado algo de hidrocarburos, pero todavía no están claras las causas, digamos, de este derrame. Para otra discusión será en este país encontrar a quién se le ocurrió poner la boya petrolera en José Ignacio y una refinería en el mar, en la costa de Montevideo. Quizás está bien y yo no tengo idea. Capaz que tiene alguna explicación. Pero no me suena muy coherente. No sé si en José Ignacio, claro, pero probablemente para descargar el combustible tiene que estar cerca de la costa y debe haber un tema de calado también que esté vinculado, pero está el puerto también. ¿Recuerdan? No sé cómo. Quizás recuerdan que el año pasado la refinería, el propio oleoducto que llega a la refinería tuvo una pérdida que está por abajo de la ruta, ahí en los accesos. En el Solís Solís que Chico. sacar gente de las casas. En el Solís Chico hubo una pérdida. O sea, sí, hay algo que evidentemente no suena muy coherente, pero lo hecho está. Así que... no está correcto. La infraestructura que tenemos. Claro. Antes de irnos a una nota muy interesante del Observador que vamos a estar compartiendo con Diego, porque Santiago se va. Él volvió después de un mes. Pero se va. Vino 55 minutos, pero ¿te quedas 10 minutos más? 8. Ok, perfecto. No, comentar lo siguiente, que tiene que ver con algo meteorológico, pero como supuestamente se viene potente, me parece que es interesante actualizar que el Servicio Meteorológico Brasileño Metsul advirtió sobre la formación de un ciclón extratropical que podría impactar en el sur de Sudamérica y generar tormentas severas, vientos muy fuertes y lluvias tensas en varios países. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de estos varios países está incluido el nuestro. Según el informe, el fenómeno se va a originar a partir de una baja tensión, una baja presión en altura que actualmente se encuentra en el Pacífico, va a cruzar los Andes a comienzo de la semana y esta depresión, conocida como Dana, depresión aislada a niveles altos, va a avanzar primero hacia Chile y luego hacia el norte y noreste de Argentina para situarse entre el oeste de Río Grande do Sul y Uruguay entre martes
y miércoles. Esta noticia también estuvo ayer en los medios deportivos. ¿Por Sí. qué? Porque seguramente este ciclón va a dejar a dejar algún coletazo en el momento que Peñarol esté jugando contra Racing en Avellaneda, partido que se va a realizar el próximo martes a las 21:30 horas. Yo creo que le juega a favor, pero Peñarol. esto es una opinión personal y sí. Sí, Tenés que cuidar un resultado Sí. que Cuanto se menos caiga al se pueda cielo. jugar, Exacto. mejor. Sí. Exactamente. ¿Se acuerdan que el año pasado, en octubre, hubo unas inundaciones impresionantes en Valencia? Sí, Sí. la Dana. Bueno, era Dana. Claro. Dana no es un huracán, es Claro. el Sí, que acrónimo se les de- pone nombre a los huracanes, Claro. en este caso no. No. Exacto. Igualmente, está bueno aclarar que las autoridades meteorológicas uruguayas todavía no emitieron ningún Ninguna alerta. comunicado, no, ninguna alerta oficial, pero el pronóstico regional marca un escenario de cambio de tiempo significativo a partir del martes de tarde, con condiciones que podrían complicar la operativa en rutas, actividades al aire libre y servicios portuarios y también aéreos. Me viene muy mal, pero está. Siempre- Porque voy a estar haciendo todo eso, salvo servicio portuario. Hay que hacer ruta. Ruta y trabajo al aire libre, todo. Claro. Claro. Me partirá un rayo. Sí, aparte son, esas cosas que primero las personas más desfavorecidas son las Sí, que obvio. la terminan pasando peor, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, y después que también todo lo que tengas que hacer, que te tengas que mover, no te dan muchas ganas de nada. No, tal cual. Pero bueno, veremos qué sucede con esto. Sí, como les decía, probablemente a partir del martes se pudra, así que traten de tomar las precauciones pertinentes. ¿Querés retirarte? Me voy a ir. Dale. Con mucho dolor, pero nos veremos. Ah, no, el lunes que viene El no lunes que venimos. viene nos vemos. Va, es soft landing mismo, mi llegada de Sí, Loli. tranquilo, vos. Cuando quiera volver. Soy una plaga. Bueno, ¿Te vas a tomar un caramel macchiato? no, voy al director. Que voy a tomar un caramel. Ah, pero ahí se toma Mate y café. Mate y café. Café de jarra así y mate. Café americano, hacen como una buena cafetera. Claro, No, te vemos en en septiembre. Nos reencontramos el 1 de fuerte, septiembre. Bueno, gracias chicos, los quiero mucho. Ha sido un placer volver. Ha sido un placer volver y volveré. Y volveré en algún momento. Déjele un abrazo mío a Gabriel Kirichi, que este libro me invitó con mucho honor a presentarlo. Y ¿Y está fuiste? buenísimo. Sí, claro, lo leí todo como un loco. Está linda la edición aparte. muy lindo y muy leíble. Recomendadísimo. Bueno, Sacha, andate. gracias por venir, La próxima vení mejor dispuesto, por favor. Sí, No, con estoy más re bien dispuesto, estoy predisposición. mal de tiempo. Perdón. Con más predisposición, ¿no? Entendemos que bueno, que es algo más importante, ¿verdad? Más trascendente, tenés que cumplir. Y si no, ¿cómo se saca este país adelante? Exactamente. Es por un bien mayor. Es por un bien macro. En el largo plazo. Claro. O sea, confíen, es como una inversión. Ok, dale, vos dale. Esperemos que no sea como las de Conexión Ganadera. Brillante, Diego Cayota, brillante. Últimamente caen acusados varios. Sigan. El otro día mi compañero y amigo Diego Cayota comparte a través de sus historias de Instagram, lo pueden seguir a través de su cuenta, que también comparte material del Observador, ya sea nota o bueno, la aclamada galleta de campaña. En este caso, Diego y Tomer, ¿no? Sí, señora. Junto a Tomer, hicieron una especie de análisis, ¿no, Diego? Porque esto tiene que ver con estadísticas también y a hicimos partir una de ahí encuesta interpretación. Inicialmente con la gente de la UMAT, de la UDELAR y el estadístico Juan Pablo Ferreira. Hace tiempo el Observador viene realizando encuestas, hicimos en la campaña electoral. Y esta última nos centramos en cosas que polarizan a los uruguayos. ¿Polarizan o no? Una serie de afirmaciones con la que los encuestados tenían que responder si estaban de acuerdo. Era muy de acuerdo, bastante de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo o bastante en desacuerdo, y a partir de ahí se genera una especie de tabla, digamos, donde ubica a la gente, que de alguna forma tiene que ver mucho con la autopercepción ideológica también, ¿no? Determinadas afirmaciones nos posicionan más hacia la izquierda o más hacia la derecha, y hay claramente algunas afirmaciones que ayudan a establecer esa línea, digamos, entre los votantes uruguayos. Una cosa que es al menos llamativa, o que pasó bastante en las elecciones pasadas, durante la campaña electoral, que muchos decían como que, bueno, da un poco lo mismo quién gane, va a ir más o menos la cosa más o menos igual. Si uno miraba los programas, había muchas cosas que eran similares, había como una priorización de la pobreza infantil de los dos principales candidatos, tenían los dos candidatos como una idea así como bastante dialoguista y no tan confrontativa.
Entonces había como una sensación de que no importaba quién ganaba, era más o menos lo mismo. Algo que me resultó interesante, que en una parte del artículo dice que hay un sector que se asemeja a la opinión de un hincha de fútbol cuando le preguntás por su equipo. O sea, que banca a pesar de lo que suceda, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros le preguntamos a alguien por alguna acción concreta de un gobierno, responde según lo que votó. Si lo voté, lo banco. Si no lo voté, no lo banco. Okay. Ahí hay un poco de lógica de hincha de fútbol. Es mi equipo, claro. Yo lo voté, lo tengo que defender. ¿Cuáles fueron las preguntas que hicieron, digo, bueno, en general? Había de todo un poco, pero había preguntas vinculadas. Por ejemplo, había una afirmación que generó bastante división, bastante polarización, digamos, que era la Universidad de la República tiene un sesgo político hacia la izquierda. Esa es una afirmación en la que generó una polarización bastante grande, porque los votantes de la coalición republicana estaban bastante de acuerdo con esta afirmación y los del Frente Amplio para nada. O sea, es una de las afirmaciones que más división generó de alguna forma. Me acuerdo de la frase de Bianchi de la usina, hablando de la UDELAR, sí, diciendo que es una usina de adoctrinamiento. Exactamente. Y una de las cosas que de alguna forma refleja esto es que en algunos casos hay una coincidencia entre lo que piensan los votantes y lo que piensan los representantes de esos votantes, por lo que decías, por ejemplo, de Graciela Bianchi. No es la única que piensa así, hay otros que también entienden que hay una correlación ahí entre la UDELAR y la izquierda, y hay un sesgo ideológico hacia la izquierda. Y eso de alguna forma, explicaban los politólogos con los que trabajamos, que son Nicolás Smith, Fabricio Carneiro y Fernando Filgueira, que es sociólogo en realidad, que a veces la palabra polarización la vemos de un lado negativo, pero no necesariamente. A veces la polarización es que, bueno, hay diferentes opiniones y hay que ver cómo se refleja eso en los partidos políticos. Uruguay, dentro de todo, tiene una buena representación de lo que piensa la sociedad en sus partidos políticos. Por ahora, los partidos logran de alguna forma, o los votantes logran sentirse representados por los partidos políticos. Obviamente que hay matices y hay temas que más y hay temas que menos, pero por ahora Uruguay todavía tiene partidos muy fuertes que logran representar lo que los votantes piensan. Claro, tal vez el lado, viendo el medio vaso vacío de la polarización, es que muchas veces el ponerte del lugar antagónico del otro, sí, ¿no? En realmente la oposición del otro, te hace perder la capacidad de matizar, ¿no? O de cuestionarte, o sea, simplemente por antagonismo, cuando se genera esa percepción, ahí me parece que se complica, ¿no? Sí, obvio. Si vos perdés los matices, lo que hay en el medio, estás frente a un problema. Pero acá la polarización entendía como, bueno, hay diferentes visiones o hay visiones bastante distintas sobre un mismo tema. Otra de las afirmaciones que genera bastante polarización y que la verdad es que a mí me sorprendió es la de que a 40 años del fin de la dictadura es momento de dar vuelta a la página, incluso si eso implica dejar de buscar a los desaparecidos. Ante esa afirmación, casi el 50% de los votantes de la coalición republicana dijo estar muy de acuerdo y el 22% bastante de acuerdo. Es decir, casi 3 de cada 4 votantes de la coalición republicana está de acuerdo o muy de acuerdo con dar vuelta a la página, y aunque eso implique dejar de buscar los desaparecidos. Por otro lado, los votantes del Frente Amplio, 8 de cada 10 están nada de acuerdo con esa afirmación. Eso a mí es porque eso no se ve tan reflejado en el sistema político. Si bien hay algún partido que puede cuestionar más, sobre todo a las organizaciones como familiares y que se dedican a derechos humanos y a la búsqueda de desaparecidos, a lo largo y ancho del sistema político, la mayoría de los partidos, hay muy pocos dirigentes políticos que se animan a decir que hay que dejar de buscar a los desaparecidos. Sí, a decirlo públicamente es verdad, pero me parece que lo hemos visto a lo largo de distintos gobiernos, de cuáles son los que hacen más y cuáles son los que hacen menos en pos de ejecutar realmente una búsqueda significativa, ¿no? Sí, obvio. Después, en cuanto a recursos, en acciones de gobierno puede haber diferencias más marcadas. Pero es muy difícil encontrar que hoy un dirigente político haga una afirmación como esta, por ejemplo. Sí, también pasa mucho con las organizaciones. Justo ayer hablando con un dirigente de Nacional, que él hablaba de, bueno, cuando sale el comunicado, primero cuando salen los jugadores con
con la bandera Sí. en apoyo a familiares de los desaparecidos. Nacional sacó un comunicado y él dijo, bueno, mucho más allá de mi opinión personal al respecto, que era en contra del comunicado, yo estuve de acuerdo con el comunicado por una postura institucional. Entonces, de ese lugar, muchas veces, capaz que no queda políticamente correcto afirmar o negar, pero a su vez también se quedan en esa de La no... neutralidad, Exacto, digamos. de la neutralidad, que para mí la neutralidad no existe, o sea, Sí. es un decir. Sobre todo en temas de este tipo que estamos hablando de De derechos derechos humanos, Ujú. exactamente. Sí, no digo, y obviamente si uno empieza a rascar, alguna expresión probablemente encuentre, pero uno tiende a pensar, sobre todo por las expresiones públicas de la mayoría de los políticos, es que es un tema que genera relativo consenso en Uruguay. Y incluso me animaría a decir que hace algunos años esto no era tan así, pero que de un tiempo a esta parte el Puede tema ser. se ha generado mayor consenso. Incluso el expresidente Luis Lacalle Pou en un momento dijo una frase similar a esta, como que había que dar vuelta a la página y que había que estaba bien dejar de buscar a los desaparecidos. Él después lo reconoce como un error y habla de que uno de sus principales errores políticos es haber dicho una cosa así. Entonces, por lo menos ahí parece haber cierta disociación entre lo que piensan los votantes y lo que dicen por lo menos los dirigentes. Bien, después otra de las cosas, Diego, que me llamó la atención del informe, tiene que ver con feminismo. Sí, es otro de los temas que polariza bastante. Esto es algo que está pasando también a lo largo del mundo, porque Sí, en otros exacto, países es global. hay movimientos similares. Pero, por ejemplo, en la frase, el movimiento feminista es necesario para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, mientras el 35% de los frente amplistas está de acuerdo con esta afirmación, muy de acuerdo con esta afirmación, entre los votantes de la coalición republicana no llegan al 6%. Y sin embargo, del otro lado, en la frase nada de acuerdo, casi el 45% de los votantes de la coalición republicana están nada de acuerdo con esa afirmación, y en el Frente Amplio son menos del 10%. Esos Sí. son temas que claramente polarizan a los votantes. Ustedes ahí ahondaron un poco más en la persona que no está de acuerdo con esa afirmación, de preguntarles qué es el feminismo. No, en este caso no. En este Ok. caso eran las frases Ok. nomás para ver cómo polarizaban, porque incluso si te pones a mirar otros temas, hay otros temas que no generan polarización, que los votantes de la coalición republicana y los votantes del Frente Amplio tienen visiones muy similares. Algunos es porque eso todavía no es un tema en Uruguay, como suele suceder sobre todo con, por ejemplo, el cambio climático y la contaminación. No es un tema que haya sido tomado por los partidos políticos y que haya Es generado verdad. un enfrentamiento por posiciones distintas. Entonces ahí tienden a pensar bastante similar. Otros temas porque los partidos incluso tienen posiciones similares. Incluso sobre hasta la gente en situación de calle, hoy en día la posición de los votantes de uno y otro partido no son tan distintas. Supongo yo también que tiene que ver con que los dos pasaron por el poder y los dos tuvieron problemas para resolver esa problemática. Entonces, ahí hay cierta coincidencia, digamos, entre lo que piensan los votantes de uno y otro. El tema, la situación de calle es uno de esos temas en realidad que genera una polarización media, digamos. No llega a los niveles de lo que hablábamos del feminismo o de lo de la UDELAR o la búsqueda de los desaparecidos, pero sí hay algunas diferencias. Pero después hay otros temas como el del cambio climático que le decía, u otros temas que ni siquiera son discutidos políticamente, como hicimos una pregunta sobre si que el ser humano es naturalmente polígamo, debería habilitarse legalmente el poliamor. No hay grande diferencia entre lo que piensan los votantes de la coalición republicana y los votantes del Frente Amplio, pero también tiene que ver con eso, no son ¿Y temas en cómo Uruguay. dio, por ejemplo, esa encuesta? Me interesa. Y dice que la mitad de los votantes de la coalición republicana dice que está nada de acuerdo con esa afirmación, y en el Frente Amplio son un tercio, digamos, 33%, Ahí va. un 33%. Claro, sí, la diferencia no es... No es tan marcada como no lo es tan veníamos. sustancial. Exacto. Incluso entre los que dicen estar poco de acuerdo son casi el mismo porcentaje. Pero bueno, son afirmaciones que nos permiten ver de alguna forma cuán polarizada está la sociedad uruguaya y cuánto de eso se ve en los partidos políticos, en cómo los partidos políticos recogen esas diferencias que por ahora los uruguayos en estos temas por lo menos se sientan representados dentro de todo por los partidos políticos. Excelente, Diego. La encuesta del Observador y Académicos de la UDELAR que da esta primera aproximación a la polarización ideológica local la pueden encontrar en elobservador.com.uy. Ahí están el resto de las conclusiones y también las gráficas que me parece que clarifican muchísimo todo lo que Diego venía narrando.